Hi there, this is Colin with Friends of the Desert Mountains. Hola, soy Sendy con Friends of the Desert Mountains. And we're here today to give you a overview of the 10 essentials of desert hiking. Y estamos aquí para darles un repaso bilingüe de los 10 artículos esenciales para senderismo. You may have seen versions of the 10 essentials in different parts of the world or different parts of the country, but here in the desert we've sort of adapted the list to the 10 essentials to the specific things that you'll find in the desert. Es posible que usted haya visto alguna versión de los 10 artículos esenciales en otras áreas del país o en otras áreas fuera del país, pero aquí en el desierto hemos adaptado esa lista para que sea relevante a nuestra área. Carrying the 10 essentials is important whenever you go hiking, but it's especially important here in the desert, where the summer temperatures can reach over 120 degrees, and the Santa Rosa and San Jacinto Mountains are sometimes incredibly steep and difficult terrain. Cargar los 10 artículos esenciales es importante cualquier vez que usted practique el senderismo, pero es más importante aquí en el desierto, donde podemos tener temperaturas arriba de 120 grados durante el día y donde el terreno de las montañas de Santa Rosa y San Jacinto pueden ser algo difíciles de escalar. The first essential on the list, and the most important of them all, is water. El primer artículo en la lista y el más esencial es agua. So you can carry water in a bladder like this, which fits inside your pack and then has this tube for drinking, or you can carry it in a water bottle. Usted puede cargar su agua en una vejiga similar a esta, la cual tiene una manguera para tomar el agua, o igual la puede cargar en una botella. I personally like these bladders because you can keep it in your pack and you don't have to stop and drink. You just drink all day long, and it helps keeps you hydrated. Personalmente, yo prefiero usar una vejiga porque es más fácil de beber el agua y es más accesible también. Y le ayuda a mantenerse más hidratado. You can use whatever works best for you. You can use a water bottle and freeze it beforehand so it stays cold in the middle of the day. Just make sure you're using a reusable water bottle instead of a disposable plastic bottle. Puede usar lo que se le haga más fácil a usted. De igual puede también congelar una botella de agua para que se mantenga fresca durante el día. Pero sí le recomendamos que use una botella que se pueda volver a usar para evitar usar botellas de plástico. A good rule of thumb for the amount of water to bring is at least 2 liters for even a short hike. And for longer hikes, plan on bringing more water, up to 3 or 4 liters per person. Una buena regla para seguir es cargar un mínimo de 2 litros de agua. Para distancias más largas, 3 o 4 litros por persona. The next item on the list is food. El siguiente artículo en la lista es comida. And we're talking about food or snacks. We're not talking about candy bars or sweets or sodas, but nutritious food like energy bars or dried fruit or nuts. Y cuando hablamos de comida extra, no estamos hablando de dulces, comida chatarra o refrescos. Estamos hablando de barritas energéticas, fruta seca o igual nueces. And just like with water, it's important to carry more than you think you'll need. Y al igual que el agua, es importante cargar más de lo cual usted crea que va a necesitar. The next essential is to know where you are in the world so you don't get lost. And to do that, you need a map and a compass. Y el siguiente artículo esencial es saber dónde uno se encuentra. Y para eso uno necesita un mapa, al igual que una brújula, para saber dónde se encuentra a todo momento. So these days, you can get a map and a compass on your phone, and they work pretty well as long as your battery is working. But if you have the old-fashioned paper kind, it'll never run out of batteries. Y hoy día también existen mapas disponibles, al igual que aplicaciones de brújulas para su teléfono, que igual le pueden ayudar a encontrar su localización, siempre y cuando uno tenga suficiente carga de batería, pero de igual también es bueno cargar un mapa de papel, el cual nunca se le va a acabar la batería. It's also important to look at your map and your compass and to know how to use them before you leave home so that you're not trying to figure out how to read a map for the first time once you're already lost.
Al igual es importante saber cómo leer un mapa y usar una brújula antes de salir de casa para que no se vea en la situación donde está tratando de aprender cómo leer un mapa y usar una brújula una vez que ya se haya perdido. The next item on the list is a first aid kit. El siguiente artículo en la lista es un botiquín. So they make fancy first aid kits and simple first aid kits. It doesn't really matter what kind you have as long as you have one. Hacen una variedad de tipos de botiquines, no tiene que ser nada lujoso, hay unos que son muy simples pero tienen los artículos necesarios. Lo importante es que usted cargue uno consigo. And most important that you know how to use what's inside, especially if you have anything that's more complicated than just basic bandages. Y lo importante también es saber cómo usarlo, especialmente en casos de una herida seria que requiera más que solamente una curita. You can take a course in first aid to learn how to use the things inside of a first aid kit and to be better protected when you're out in the wilderness. Hay cursos disponibles, los cuales usted puede tomar para aprender más de los primeros auxilios y también primeros auxilios para cuando uno está en áreas silvestres. The next item on the list is a group of items that are all meant to protect you from the sun. Y el siguiente artículo en la lista es un grupo de artículos que son diseñados para protegerlo a usted del sol. So you can wear a hat, a nice wide-brimmed hat to keep the sun off your face. Un sombrero con una orilla ancha para proteger su cara del sol. Sunglasses to keep the sun out of your eyes. Lentes para el sol para proteger sus ojos del sol. And sunscreen to keep you from getting a sunburn on the exposed parts of your skin. Y un protector solar para prevenir quemaduras de la piel debido al sol. And one more thing to consider when you're out there is to wear long sleeves. It can be a little counterintuitive when it's on a hot day, but the long sleeves will keep the sun off your body and keep you cooler in the long run. Y otro artículo bueno sería usar camisas de manga largas. Puede que considere usted que no sean apropiadas, pero le ayudan a mantener su cuerpo más fresco y al igual le ayuda a protegerse del sol. The next item on your list is Illumination. El siguiente artículo en su lista es iluminación. Again, you have options here. You can bring different things. A lot of you will have a flashlight on your phone. You can have a solar-powered light or a regular flashlight. Al igual también aquí hay varias opciones. Algunos pueden usar la lámpara integrada en su celular. Pueden también cargar lámparas de este tipo que se pueden cargar de luz solar o una lámpara de baterías. If you do bring a light that needs batteries, like your phone or a flashlight, you'll need extra batteries to make sure you don't run out. Si decide cargar consigo lámparas que van a ocupar baterías, es posible que necesite baterías extras para asegurarse que no se le acabe la carga. The next thing you'll need is something to keep you warm. Lo siguiente que va a ocupar es algo que le ayuda a mantenerse tibio. So there's a couple of different options here. The lightweight one that I'm using right now are these little emergency space blankets. Hay un par de variedad de opciones. Lo que yo ahorita estoy usando es una cobija de peso liviano. You can also have an extra jacket that you pack down in your pack or that you tie around your waist. De igual manera también puede usar una chamarra que pueda cargar en su mochila o igual se la puede amarrar alrededor de la cintura. It doesn't necessarily seem like you'll need something to keep you warm in the desert, but as soon as it gets dark in the desert, the temperature can drop below freezing in some cases, even on a warm day. Puede que parezca que no necesita cargar consigo artículos para mantenerlo tibio, pero especialmente aquí en el desierto, pero una vez caiga el sol, las temperaturas pueden bajar severamente, incluso a punto de congelación. The next item on your list is a whistle. El siguiente artículo en su lista es un silbido. You want to carry a whistle so that you can signal other members of your group if you need help or to signal search and rescue personnel in an emergency.
Usted quiere cargar un silbido por en caso de que tenga que señalar la gente de su grupo o igual el grupo de rescatistas en caso de emergencia. Even a tiny little plastic whistle like this the sound will carry a lot farther than your voice will if you're trying to call for help. El sonido de un silbido se carga y se oye a distancias más largas que su propia voz, incluso cuando se trata de un silbido de ese tamaño de plástico. The next couple of items on our list are a little different from some of the other ones you may have seen or some other 10 Essentials lists. And the first one is a comb. Y los siguientes artículos en nuestra lista varían un poco de algunas otras listas que usted haya mirado de artículos esenciales, y ese primer artículo sería un peine. So you can, of course, use a comb to fix your hair after a long day on the trail. Y claro, usted puede usar el peine para arreglarse el pelo después de un día largo en el sendero. But the real reason to carry one is for cactus. Pero la verdadera razón de por qué cargar un peine es para protegerse de cactus. So how can you use your comb to protect against cactus? Well, most people in the desert will eventually end up with a cactus in their boots or attached to their leg, or hopefully somewhere, or not somewhere, more painful. Y bueno, ¿cómo protegerse de cactus usando un peine? Es probable que cuando uno ande en el sendero, especialmente aquí en el desierto, no pase mucho tiempo antes de que se encuentre encuentre espinas en sus botas, en sus pantalones, o esperemos no directamente en otras áreas como su cara. So instead of using your fingers to pull the cactus away and then get more spines in your fingers, you can use the comb, slide it between you and the cactus, and just flick it away. Y para prevenir que cuando se esté quitando la espina se entierre en sus dedos, lo que puede hacer es usar el peine para sacarse las espinas de esta manera. The last item on your list is a mirror. El último artículo en su lista es un espejo. Of course, you can use your mirror with your comb to make sure you're looking great on the trail. Y claro, puede usar usted su espejo junto con su peine para asegurarse que se mire bien en el sendero. Or more importantly, you can use it to signal with the light of the sun over long distances. O más importante, lo puede usar usted junto con los rayos de sol para mandar una señal a largas distancias. So you can buy a signal mirror, and I keep one in my longer hiking pack. Y usted puede comprar un espejo específicamente para el señalamiento. Y yo por lo regular cargo uno de esos tipos de espejos en mi mochila que uso para largas distancias. Or for shorter hikes, what I just use actually is the surface of my phone. You can angle it against the sun and make a good signal mirror that way. O para pequeñas distancias, lo que uso es el reflejo de mi celular y con los rayos de sol para también hacer el mismo tipo de uso. Thank you for joining us. I hope you learned something about the 10 Desert Essentials. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya aprendido usted algo sobre los 10 artículos esenciales. Carry them with you. Hopefully you won't need to use too many of them. And feel safer while you're out there exploring our wonderful desert. Y cárgalos consigo. Esperamos que no tenga que usar la mayoría de ellos y le haga sentirse más seguro cuando esté afuera explorando nuestro bello desierto. Bye. Adiós.